En este video vamos a analizar qué nos conviene más cuando tenemos una aplicación en la cual queremos guardar archivos. ¿Guardamos los archivos en la base de datos o los guardamos en la nube y luego en la base de datos simplemente guardamos la URL de dichos archivos? Lo primero que yo quiero que analicemos es el tema de los costos. Típicamente es mucho más costoso tener una base de datos grande que tener espacio ocupado en un servicio en la nube dedicado al almacenamiento de archivos. Por ejemplo, partiendo de los precios de Azure, una base de datos de Azure SQL Database cuesta de 250 GB, cuesta $14 mensuales, mientras que en Azure Storage, que es el servicio de Azure para guardar archivos, por 250 GB solamente se nos cobra $5 mensuales, lo cual significa una reducción de 64%. Ya con esto vemos una primera ventaja, y es que es mucho más barato simplemente utilizar Azure Storage para guardar los archivos y luego en la base de datos simplemente guardamos la URL de los archivos. También en un segundo caso, el hecho de que tengamos archivos en una base de datos significa que los backups de dicha base de datos van a ser mucho más pesados y por tanto va a ocupar mucho más espacio y por tanto se nos va a cobrar más mientras más backups tengamos. Mientras que en el otro escenario, si tenemos solamente las URLs en la base de datos, pues los backups van a ser mucho más ligeros y por tanto no se nos va a cobrar tanto por tener una cierta cantidad de backups de nuestra base de datos. Tercero, está el tema de compartir links libremente. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas en un servicio en la nube archivos que tú puedes compartir directamente, que tú puedes mandar un link por WhatsApp o por donde tú quieras. Y esto simplemente significaría hacer una petición GET hacia ese servicio en la nube por el cual tú estás pagando. Mientras que en el caso de que tú tengas los archivos en la base de datos, esto significa que cada vez que una persona quiera consumir un archivo, tiene que ir a tu web API, tiene que hacer una petición GET al web API, y eso significa luego tener que hacer un query hacia la base de datos, lo cual puede terminar sobrecargando tanto el web API como la base de datos. Y esto no es conveniente porque puede hacer nuestro servicio más lento de la cuenta. Mientras que si está en la nube, pues es un servicio aparte, está descentralizado y por tanto puede hacer que él se dedique a simplemente servir archivos, mientras que tu web API y tu base de datos se dedican a servir otro tipo de datos, otro tipo de peticiones, y eso puede hacer que sea mucho más eficiente y pueda soportar una mayor carga de usuarios al mismo tiempo de manera simultánea. Sin embargo, no todo necesariamente es una desventaja cuando guardamos los archivos en la base de datos. Por ejemplo, una ventaja que tiene sería el tema de las transacciones. Supongamos que tenemos un conjunto de operaciones de un procedimiento almacenado y una de esas operaciones es borrar un archivo. Sin embargo, solamente queremos borrar dicho archivo cuando todas las operaciones anteriores o posteriores se hicieron de manera correcta. Por tanto, podemos encerrar todo dentro de una transacción para que así o todo pasó correctamente o no se hizo nada y se quedó todo igual. Esto es muy sencillo cuando tenemos los archivos en la base de datos. Cuando tenemos los archivos en la nube ya es un poquito más retador, porque hay que asegurarse de que todo funcionó bien antes de mandar la petición GET hacia el servicio de la nube para que entonces se borren los archivos. Y de lo contrario, si no se hizo todo correctamente, pues que no se borre. Esto es algo que se puede hacer ciertamente, sin embargo puede involucrar un poquito más de código que lo que sería tener una simple transacción dentro de un conjunto de queries de la base de datos. Y también en segundo lugar está el tema de la seguridad. Por ejemplo, nosotros podemos tener políticas de seguridad en nuestro web API y en nuestra base de datos que sean bien robustas y que puedan proteger nuestros archivos, mientras que en el caso de un servicio en la nube tenemos que proteger también dentro de ese servicio en la nube esos archivos y por tanto tenemos que proteger tanto la data de la base de datos como la data que tenemos en los archivos en la nube en caso de que sea información sensible, en caso de que sean archivos sensibles. Por tanto, hay como te digo, un terreno más amplio de juego en términos de seguridad en donde tenemos que trabajar. Mientras que si los archivos estuvieran en la base de datos, pues heredarán los mismos mecanismos de seguridad que tenemos que implementar en nuestra base de datos y por lo tanto habría menos que trabajar. Si estás en la nube, tú tienes que trabajar seguridad tanto en los servicios de Azure Storage, por ejemplo, en la nube y también la base de datos. Mientras que si los archivos están en la base de datos, pues simplemente trabajas un conjunto de aspectos de seguridad y no tienes que estar pensando en seguridad en la base de datos y seguridad en Azure Storage. Entonces, en resumen, básicamente la ventaja de utilizar archivos en la nube es que los costos son menores, también está el tema de poder compartir links libremente y también el tema de no agigantar demasiado la base de datos, lo cual tiene incidencia también en el tamaño de los backups. Mientras que las ventajas que tiene guardar archivos en la base de datos serían en temas de seguridad, que es mucho más fácil solamente tener todo en un mismo lugar, y también en segundo lugar, el tema de las transacciones, el tema de que es más fácil crear un procedimiento almacenado gigante o relativamente grande y que tú puedas darle para atrás a cualquier cambio cuando lo colocas todo dentro de la misma transacción. ¿Y tú, qué opinas? ¿Utilizas más guardar archivos en la nube o utilizas más guardarlos en una base de datos? En mi caso, personalmente, yo utilizo más el servicio en la nube, pero me gustaría saber qué piensas. Hablamos en los comentarios.